Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de mi canal de YouTube. En este caso espero que os parezca muy interesante porque voy a tener una charla, espero que muy fructífera y que nos haga reflexionar con David Lozano, escritor sobre todo de novela juvenil de misterio, que ya tiene detrás 15 novelas escritas e incluso un premio Gran Angular por Donde surgen las sombras en 2006. Pues bien, con él voy a hablar y sobre todo voy a conocer sus reflexiones, tengo muchas ganas de ello, de un tema que me imaginaba que iba a ocurrir, ¿no? Ya que desde comienzos del confinamiento, la lectura. La lectura es una actividad que muchas veces la vamos postergando en el día a día, pero tenemos ahora muchísimo más tiempo para disfrutarla y efectivamente así ha sido. Muchos estudios avalan que efectivamente estamos leyendo más desde que comenzó el confinamiento, mientras que otras actividades estamos más limitados en hacerlas, como por ejemplo cortarse el pelo, todas aquellas que se hacen fuera del domicilio. Yo ya la semana que viene por fin podré hacer mis vídeos con un pelo decente y normal. Otras sí que podemos realizarlas con nuestros propios medios, con nuestros propios libros o incluso comprando a través de internet en grandes webs como Amazon. Pues bien, he investigado y esto está avalado por muchísimos estudios. Yo, si queréis, os pongo abajo en el que nos vamos a basar con David, que es un link de Europress, una noticia en la que se destacan los datos más importantes de un estudio realizado por la editorial Exlibric, que se ha hecho entre 2.000 lectores, que son bastantes. Y se aportan muchos datos que son los que vamos a valorar respecto a la compra, cómo compramos en confinamiento, hábitos de lectura, pero sobre todo el más importante es que aumenta en un 63,8%, casi un 64% el hábito de lectura durante el confinamiento desde que comenzó, e incluso un 36,5% de los encuestados afirma que está leyendo más de 5 horas a la semana, que es bastante, mucho más de lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, voy a ver qué opina David de estos datos. Me imagino que serán buenas noticias para él, pero quiero que él mismo me lo diga y vamos a reflexionar también sobre cómo un escritor puede inspirarse en una situación tan atípica como la que estamos viviendo. Vamos a ello. Hola David, ¿me ves? Hola, ahora sí, hola. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, bien, bien. La verdad es que ahora que ya se ve el final y luego aparte, bien, me ha cundido el tiempo, así que todo bien de momento. Bueno, te llamo porque me gustaría hablar de un tema contigo que seguro que te gusta mucho, ¿no? Y te habrá encantado el hecho de que durante estos días, algo de esperar, pues todos estemos leyendo un poco más. Te voy a pasar un enlace que te acabo de enviar por el chat, Sí, una noticia de Europa Press. Ha habido muchas encuestas estos días, pero al final todas dicen lo mismo, que hemos aumentado el tiempo de lectura durante el confinamiento, incluso en horas, ¿no? Bueno, ¿cómo recibes esto como escritor? Me imagino que fenomenal, ¿no? sí, hombre, lo cierto es que eso, claro que es una buena noticia, a pesar de que nos pilla en un momento en el que la compra de libros, pues lógicamente ha tenido muchas restricciones, ¿no? Me imagino que si hablas con libreros te dirá lo mismo, es una maravilla que haya aumentado la lectura, pero vaya, justo en el momento en el que no se pueden comprar títulos. Pero es una buena noticia, sí. Es verdad que uno de los inconvenientes que se supone que tiene la lectura como afición es el ritmo que llevamos en el día a día, ¿no? Es decir, por un lado, que debe competir cuando hay poco tiempo libre con otro tipo de entretenimientos que hoy día tienen más impacto, lo audiovisual, ¿no? Pues el cine, las series, las plataformas, los videojuegos, si hablamos del perfil juvenil, por ejemplo, y cuando hay más tiempo, como se ha producido en el confinamiento, entonces verdaderamente esa competencia ya no es tan dura. Hay tiempo para todo. Entonces yo creo que todos hemos visto mucho cine, hemos visto muchas series y hemos hecho a lo mejor ejercicio y además también la lectura, ¿no? En ese sentido yo creo que es una buena noticia. La idea es que cuando acabe el confinamiento, ese hábito que hemos recuperado se mantenga. Claro, ahí va a estar el desafío, cuando la vida recupere un poco el ritmo habitual. Yo creo que también además dice bastante de nuestra sociedad y puede sorprender porque, puesto que enseguida todos podemos creer o podemos tender a ver la televisión, porque es mucho más fácil, ¿no? Entretenerse por esas vías. De la encuesta que te he pasado, un 36,5% afirma que está leyendo unas 5 horas al día. Es decir, 5 horas, por ejemplo, que podrían estar viendo Sálvame, las invierten
en leer. Yo creo que esto dice bastante, de alguna manera. No, desde luego, a ver, toda ocupación del tiempo de ocio, etcétera, de cada uno es legítima, ¿no? Quiero decir que ver televisión, pues ver series, es verdad que luego, claro, el nivel de valor y de aportación que genera cada actividad es distinta. A mí me parece muy bien que alguien disfrute y se divierta viendo Sálvame, ¿no? Lo que pasa es que obviamente en cuanto a enriquecimiento personal, en cuanto a aportación, no tiene nada que ver con ver buen cine, con leer un buen libro, es decir, evidentemente la comparación ahí es evidente, ¿no? Por tanto, a mí pensar en que el ciudadano medio en este confinamiento ha dedicado una buena parte de su tiempo disponible a una actividad que, como digo, es más enriquecedora como la lectura, me parece algo muy importante, ¿no? Yo creo que eso puede generar pues, un perfil de ciudadano medio con más inquietudes, con más cultura, es decir, incluso más preparado para abordar un poco la realidad que tenemos, ¿no? No, sí, pero es cierto que yo sí lo que pienso es que a lo mejor como medida de evasión es más sencillo los contenidos de televisión, ¿no? Pero sin embargo, realmente mucha gente está optando por la lectura que a lo mejor no es ni mejor ni peor, desde luego, pero sí que puede a lo mejor ser un pelín más complicado, ¿no? Después de estar encerrados, concentrarnos mucho más que viendo la televisión o escuchando la radio, que puede ser una multitarea, ¿no? Mientras estás cocinando, ves la televisión. Leer no, tienes que ponerte única y exclusivamente a ello y se está haciendo. Eso es cierto, es decir, nadie lee para sufrir, se lee por placer, para disfrutar, pero es verdad que requiere un nivel de concentración que otros entretenimientos pues no digamos que no lo exigen, efectivamente. La conducta pasiva del mero espectador en la lectura no se puede plantear porque se exige una actitud más activa, ¿no? De ahí vamos a lo de la concentración. Entonces, es cierto que es más exigente, pero como pasa con todo en la vida, ¿no? Lo que es más exigente luego también te genera un mayor resultado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido es una buena noticia y ahí, por eso comentaba, ¿no? Que ojalá nos acostumbremos también pues como digo, abordar actividades que sean más exigentes con nosotros mismos, ¿no? Que no nos dediquemos solo a esa pasividad, sin duda. Sí, es valorable valorable y sobre todo, pues eso, teniendo los inputs del COVID durante las 24 horas del día, que al final nos hacen estar focalizados en eso, ¿no? En la pandemia que está sucediendo. Pero fíjate que precisamente la mayor concentración que exige la lectura hace que también sea un modo de evasión muy eficaz. Cuanto más te concentras, más abandonas un poco la realidad que te rodea. Y efectivamente, en una época como esta, en la que estamos preocupados con las cifras crecientes de contagiados, de muertos, preocupados por nuestras familias, por nuestra propia salud, por las normas, por el tema profesional, evidentemente, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo? Es decir, realmente vivimos momentos muy tensos. Entonces, claro, la evasión, la cultura tiene un valor muy importante también. La cultura no solo es entretenimiento, cuidado, que a veces hay gente que lo emplea como si fuera sinónimo. No, la cultura aporta mucho más que el simple entretenimiento, pero está claro que permite, en una de sus funciones es distraernos y es esa evasión. Entonces la lectura para eso es tremendamente eficaz. La misma concentración que te exige te permite abandonarte por completo a esas preocupaciones del día a día. En estos días, aparte de leer, lo que estamos viendo también, bueno, se está analizando mucho el cómo se está comprando, ¿no? Todavía sigue estando por encima muy ajustado el papel, en segundo lugar, el libro electrónico. Bueno, este es el eterno debate que todavía coge más sitio ahora, ¿no? ¿Tú de qué eres más, David, del papel, del libro electrónico? ¿Pueden convivir ambas? ¿Qué es lo más importante? Bueno, es un hecho, una realidad que conviven. De todos modos, al menos hasta la pandemia, la presencia del libro digital, sobre todo en ficción, era abismal la diferencia. Es decir, en España, desde luego, el porcentaje de ventas en papel es infinitamente mayor que en el aspecto digital. Digo hasta la pandemia porque es verdad que esto ha multiplicado, como es normal, el formato de los libros electrónicos, ¿no? Entonces, ya veremos a ver ahora con el retorno si verdaderamente el fenómeno de la pandemia ha cambiado los hábitos. Es verdad también que la progresión del libro electrónico
ha aumentado mucho, pero claro, hace no mucho estábamos hablando de que de todas las ventas nacionales el libro electrónico suponía un 5%, un 7%. Claro, luego es verdad que su progresión ha sido exponencial, ¿no? Es decir, efectivamente ha aumentado. Aún así, hoy por hoy, el libro en papel sigue teniendo como un peso específico mucho mayor. En lo que respecta a mis propios hábitos, sin lugar a dudas, el papel. Ya hacemos muchas cosas con pantallas delante, el trabajo implica muchas horas delante de un ordenador y por mi parte, desde luego, eso me ha llevado a reivindicar lo real. Cuando quiero leer, lo quiero hacer con un libro de verdad. Cuando quiero quedar con alguien, pues si puedo evitar el chat, evidentemente no ahora en la pandemia con el confinamiento, pero cuando podamos, yo prefiero el encuentro real. Es decir, yo no quiero más pantallas en mi vida, que bastantes tengo ya. Y desde luego en papel, yo entiendo, ¿no?, que el libro electrónico es cómodo, en según qué circunstancias es una maravilla. Yo, por supuesto, como ocurre en Madrid, ¿no? Si cada día tuviera que hacer un trayecto en metro de 45 minutos o de una hora para acudir a trabajar, claro que utilizaría un libro electrónico, porque no vas a ir con un libro ahí de 500 páginas todos los días. O sea, que eso lo entiendo, o para viajes. Pero vamos, para la lectura personal en casa, en mi domicilio y por placer y demás, yo sigo prefiriendo absolutamente el papel. Pues esa parte, ¿por qué crees que hay tanta reticencia por parte de la industria, bueno, sobre todo de escritores y de la gente que se dedica al papel, a dar el salto a lo digital, cuando al final podemos hablar que simplemente es un cambio de formatos, ¿no? Un cambio de entender el mundo. Ha ocurrido en la prensa, ahora es digital, la televisión también tiene plataformas. ¿Por qué el libro no se abre también con más facilidad o con más entrega a este nuevo paradigma que incluso puede reforzarle y puede estar más en las casas, estar más en cualquier parte a través de un libro digital? Bueno, claro, aquí hay muchas perspectivas, la del escritor, la del lector, la del librero, la del editor. A ver, todo tiene ventajas e inconvenientes como en la vida ocurre con cualquier cosa, ¿no? Para empezar, el libro es algo más que un simple objeto, como libro físico, ¿no? Para los que somos amantes de los libros, es verdad que siempre se habla de que hay un cierto fetichismo, ¿no? Somos coleccionistas. Yo lo que quiero tener en mi casa es mi biblioteca. Cuando yo voy a... Lo vemos, además, lo vemos detrás de ti. Cuando yo voy a un encuentro con lectores jóvenes, después de la charla está el momento dedicatoria de los ejemplares. Es que hay todo un proceso alrededor del objeto físico del libro que es insustituible. Es muy triste. ¿Cómo será la biblioteca del futuro? Yo no quiero tener mis libros todo en archivos en una pantalla de ordenador. Me parece tristísimo. O sea que, por un lado, es ese fetichismo del libro objeto. Yo quiero tener mi biblioteca. Es decir, evidentemente, como ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, quiero que no se pierdan ciertos rituales, como por ejemplo, efectivamente, el dedicar los ejemplares. Eso por un lado. Por otro lado, incluso hay ya ensayos publicados en los que se habla de que la lectura en digital no es igual que el libro en papel, que se pierde concentración, que es una lectura más superficial. De hecho, uno de los ensayos es el de superficiales sobre cómo nos ha cambiado toda la mente y demás, ¿no? Entonces, o sea, que hay cuestiones puramente de fetichismo, en plan, pues bueno, pues a mí me gusta tener los libros en papel y otro pues mira, me dirá, oye, en mi casa no me caben, es muy práctico. Efectivamente. A cambio, los libros tienen el inconveniente del espacio que ocupan, o sea que por un lado también hay una ventaja práctica, pero claro, para los que somos amantes del libro como objeto, que nos gusta tocarlo, olerlo, etcétera, un archivo nunca podrá sustituir a esa experiencia, ¿no? Como la experiencia de perderse en una librería. A mí no me interesa comprar libros en Amazon, porque rara vez los voy a necesitar con una urgencia tal que no pueda ni bajar a mi librería más cercana. Al final es un nivel de comodidad, que me la traigan a casa y tal, pues es que, francamente, para mí la experiencia es la de acercarme a una librería y perderme entre las estanterías, entre los anaqueles, ir tomando libros que no buscaba y que he encontrado en esa experiencia de la librería. Yo ya sé que si me meto en Amazon y en otro tengo ahí 1000 títulos y demás, pero es que no es lo mismo. Yo quiero poder ojearlo, quiero tocar las cubiertas, es otra cosa. Es que el libro es mucho más
que el texto, ¿de acuerdo? En ese sentido, claro que yo siempre voy a optar por el libro en papel y entiendo esas reticencias por parte de algunos de los perfiles que intervienen en esta cadena, ¿no? Hay de todo, efectivamente, insisto, yo tengo el libro electrónico, pero lo uso muy poco precisamente por eso, porque es que la experiencia de la lectura a mí no me resulta igual. En cambio, tengo otros amigos muy fanáticos del libro en papel que se han pasado al libro digital y muy bien. O sea que hay experiencias de todo tipo. Pero yo creo que el libro tiene mucho más, ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones que no parten ya con ese recuerdo, con esa experiencia previa del libro en papel. Ni de la cámara de fotos tampoco, por ejemplo, ¿no? Como lo conocíamos antes. Efectivamente, ¿no? Y podríamos incluso hablar de la música, ¿no? De los discos, de todo eso. Ahora ya a nadie se le ocurre de estas generaciones jóvenes, pues ir a comprar un CD o tal, directamente comprar las canciones, etcétera, ¿no? O sea que tampoco. Y luego, por otro lado, también debo decir que está el tema del pirateo. Esto no podemos obviarlo. Estos nuevos formatos favorecen el pirateo. Con lo cual es otro inconveniente que no suma a la hora de que determinados perfiles como el mío como escritor pues sean favorables a una preponderancia de ese formato. Entiendo que tienen que convivir, que los dos aportan facilidades e inconvenientes, pero bueno. Y desde luego el libro en papel no necesita un dispositivo, ni batería, ni nada. Al final es un objeto sencillo que no requiere nada. O sea, que lo puedes leer en la playa, lo puedes leer en cualquier sitio. O sea, que al final, mira que es sencillo, pero no requiere nada, ni que se cambien los formatos, ni el archivo, ni no sé qué, ni no, que no. Aquí tienes el libro, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho el libro en papel. Yo también pienso como tú. De momento mucha gente, según las encuestas, piensa como nosotros. Y también lo que dice esa encuesta de Europa Press que te he pasado es que me parece bastante llamativo este dato, al igual que no me sorprende. De todas las ventas online que se han realizado, solamente el 15% se han hecho en webs de librerías que no son ni Amazon, la gran Amazon, ni tampoco grandes centrales como por ejemplo la Central del Libro y bueno, grandes franquicias, ¿no? de venta de libros. Solo el 15% se han acordado de la pequeña librería, de la pyme, al fin y al cabo. Es muy poco, es muy poco. No sé si esto puede ser el confinamiento como una estocada a la pyme en general, pero todavía más si cabe a la tienda de libros de toda la vida. Sin confinamiento ya asistimos hace años a una progresiva tendencia a que el consumidor, a que el cliente sea cada vez más comodón. Lo somos. Cada vez hay más cosas que se compran a través de las grandes plataformas. La realidad, fíjate, el cine, ¿no? Efectivamente, ahora ya el cine tiene que competir porque, claro, estamos en nuestro sillón y es tan cómodo a través de una plataforma elegir tus series, tus películas. La realidad es que la tecnología nos facilita mucho la vida y eso tiene la consecuencia, el inconveniente de que como digo, esa progresiva tendencia a que seamos cada vez más cómodos está cambiando nuestros hábitos de consumo cultural. Cada vez nos cuesta más ir al teatro, ir al cine y en esta lista de actividades ir a las librerías. Incluso, David, el kit, ¿no? Un poco el matiz es que no ha sido presencial, o sea, igualmente se ha elegido por una venta online con los grandes y no optando por los pequeños. Claro, si tú normalmente no vas a una librería pequeña, tampoco vas a comprar después en su tienda online. Quique, eso es absolutamente cierto y ahí no hay duda, ¿eh? Los que compramos en librería en circunstancias normales, los libros que hemos reservado o comprado durante el confinamiento han sido en librerías, en general. Y quien está acostumbrado a comprar en grandes plataformas, y me da igual que hablemos de unos cascos, que hablemos de lo que sea, un objeto, una mesa, muebles y tal, pues también han comprado libros a través de las plataformas. Eso es así. Las librerías han creado, algunas de ellas se han juntado para crear la iniciativa Todos tus libros, que es una web donde tienes librerías repartidas por toda España y puedes encargar libros, reservar, puedes comprar cheques
para que cuando acabe el confinamiento puedas acudir a la librería y gastarte ese dinero en libros que has podido reservar. Es decir, y la respuesta a esa plataforma, por lo visto, ha sido muy buena. O sea que verdaderamente, al margen de las cifras de Amazon y demás, bueno, las librerías que han optado por iniciativas online también han tenido una cierta respuesta. Eso sí, te lo debo matizar. Esas iniciativas no permitían que el libro te llegara durante el confinamiento. Que yo creo que aquí es un matiz importantísimo que ha provocado que haya habido una importante compra en Amazon. Es decir, porque en el confinamiento los que somos muy lectores éramos conscientes de que no podíamos pedir que el librero interrumpiera su confinamiento para acudir a la librería y almacenar, coger el stock y enviar en correos, porque no lo olvidemos, la compra online está obligando a que personas tengan que interrumpir su confinamiento, que eso es entendible para cosas absolutamente vitales, pero que a partir de ahí no. Y ha habido libreros que han hecho declaraciones al respecto y que personalmente han dicho, no vamos a hacer venta online porque tenemos que respetar el confinamiento. Y muchos lectores hemos sido respetuosos con eso y hemos dicho, pues mira, todos tenemos libros en casa, aguantaremos y cuando podamos iremos a comprar a la librería. Ahora, durante el confinamiento, ¿qué hay que hacer? Reservar. Muy bien, los cheques, tal, para que el librero sepa con qué ingresos va a contar. Pero ahora no vamos a comprar. Entonces, claro, eso es lo que ha impedido que muchas librerías ahora pues hayan podido ser empleadas para comprar, porque ha habido gente que quería el libro y lo quería ya. Entonces, ahí la única opción era efectivamente plataformas y alguna que otra librería online. Bueno, yo es que no pido ni una pizza, ¿eh? Me pongo negro con este tema. Bueno, me pongo malo, porque, bueno, es que es poner en riesgo innecesariamente a gente y no es esencial. Ha colado como esencial, pero no es, o sea, no lo veo yo personalmente. Esencial es el supermercado, pero vas en persona. No lo veo que te traigan la comida a casa, que te traigan un libro a casa, ahora mismo sea tarea básica para la supervivencia, ni muchísimo menos. La cultura, cuando hablamos de, por ejemplo, de qué medidas se van a adoptar cuando todo vuelva, hay un debate, porque acordaos de que, bueno, el ministro hizo unas declaraciones cuestionables y todo el mundo le hemos dicho lo mismo, ¿no? En las reacciones y en las plataformas y todo, la cultura es esencial, sin duda es esencial para un país. Pero es verdad que durante un confinamiento donde todo el mundo tiene que estar en su casa, pues hombre, en ese momento la prioridad no. Cuando ya pasemos a la siguiente fase, entonces, y querremos ver las medidas que toman los gobiernos y las administraciones, ahí sí que queremos ver que la cultura sí se trata como un servicio esencial para la población. Pero, hombre, durante el confinamiento la prioridad no era que me llegara una novela. Eso está claro. Justo me acabas de dar pie para la siguiente pregunta, porque, bueno, la cultura, ahora mismo consideras que a lo mejor no debe estar encima de la mesa, evidentemente, tanto como lo importante, ¿no? Que es curar a aquellos que estén infectados. Pero ¿crees que tenía que haber tenido cabida de alguna forma en los discursos que estamos escuchando del gobierno, que nos están diciendo explícitamente que no quieren o no van a ayudar a la cultura, pero no están haciendo nada al respecto tampoco? Evidentemente, en un momento como este, y viendo el daño tan terrible que la pandemia está provocando en el sector cultural, sin desmerecer el impacto también dañino que está provocando en otros sectores, pero viendo el que ha generado y el que está generando y va a generar en el sector cultural, creo que ha habido, en una primera parte, luego sí que hubo una mayor reacción y se anunció ya que iba a haber una reunión y que ha habido con Hacienda, con Cultura, bueno, pero en una primera parte hubo una clara falta de discursos tranquilizadores al sector de la cultura, sin duda. La sensación que se transmitió fue pues de que, bueno, que ya habría tiempo para la cultura, pero que en estos momentos había otras prioridades. Y claro, ese es un discurso inaceptable porque una cosa no quita la otra. Hubo una reacción por parte de la cultura que no es una reacción insolidaria, porque hemos de recordar que si ha habido un sector que se ha puesto disponible y que ha puesto todos sus medios para ayudar a la población ha sido la cultura, que ha facilitado contenidos gratuitos. Todos los sectores culturales, desde el día 1, se pusieron en marcha para ayudar a que la ciudadanía pues por lo menos superara de la mejor forma posible el confinamiento. Todos, cine, literatura, teatro, todo el mundo de la cultura hizo lo que pudo
gratis y demás. O sea, que la cultura en ningún momento ha sido insolidaria, todo lo contrario. Pero eso no quita para que efectivamente, por parte de los responsables, tiene que haber desde el día 1 un discurso de apoyo y de tranquilidad, porque la cultura se está jugando muchísimo, cuando además es un sector que vive pues de ingresos muy puntuales, que no es como quien tiene una nómina, es decir, claro, en ese sentido el daño es terrible, ¿no? Entonces, sí, en la primera parte de la pandemia faltó un discurso donde quedara demostrado, un discurso, por cierto, que sí ha habido en Francia, en Alemania y en otros países, donde desde el día 1 ya se advirtió de que la cultura iba a estar dentro de las prioridades cuando pasa el confinamiento para apoyar, ¿no? Y eso en la primera parte ha fallado mucho en España. Lo que pasa es que a lo mejor un discurso tampoco hubiera sido creíble porque estamos muy acostumbrados a discursos, palabras, pero luego no acciones. La situación es excepcional y cuando estás confinado el único recurso es que te prometan un apoyo, ¿no? Es decir, ahí no se puede hacer mucho más. Y es verdad que bueno, cuando un político en su discurso, en sus declaraciones, se compromete a algo, evidentemente no hay garantías y estamos cansados de ver que muchas veces, sobre todo cuando hay promesas electorales, todo se queda de barajas, pero por lo menos ya tienes algo que exigir. Entonces, desde luego, si en el discurso no está lo que te interesa, entonces sabes seguro que no hay nada que hacer. Por tanto, yo creo que sí era importante, a pesar de que las palabras pues no suponen una garantía absoluta, pero por lo menos si hay un compromiso de palabra, pues ya hay algo con lo que luego puedes utilizar, ¿no? Puedes un poco poner encima de la mesa para exigir un poco la lealtad, ¿no?, a esas medidas. ¿Se te ha ocurrido a ti alguna medida, David, aparte de enchufar dinero, pero también con cabeza, ¿no? Y también con estrategias, porque solamente meter dinero a veces no es la solución de las cosas, hay que darle a la creatividad de alguna forma y de qué formas podría esto volverse a resurgir desde la ayuda de nuestros gobiernos, administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos. A ver, la cuestión es que la pandemia es una circunstancia coyuntural, momentánea, aunque evidentemente nos va a afectar durante tiempo, pero al final quien no consumía cultura va a continuar sin consumirla. O sea, el problema de España es que es un país en el que se lee poco, se va poco al cine, se va poco al teatro. A ver, no hay que engañarse. Digamos que la pandemia ha sido como el golpe de gracia a un sector que ya estaba herido. Yo creo que tenemos que trabajar en medidas que no solo compensen el efecto negativo de la pandemia, sino que recuperen un poco el hábito cultural en la población española, que es una cuestión mucho más de fondo y a largo plazo. Se imponen estrategias que impliquen pues introducir más la cultura en el sistema educativo, es decir, que de alguna forma consigan que el perfil medio de ciudadano en España sea un ciudadano con inquietudes culturales, que efectivamente para quien no resulte exótico ir al teatro, ir al cine o leer un libro. Es decir, al final los índices culturales están ahí. Ahora necesitaremos unas medidas a corto plazo para conseguir que el tejido cultural sobreviva a la pandemia, pero yo creo que es un momento importante para pensar en estrategias que, como digo, que nos lleven a conseguir que la población española pues se implique más en la cultura, ¿no? Entonces, insisto, hay que introducirla más en los sistemas educativos, hay que apoyarla más desde los medios de comunicación, que cada vez destinan menos espacio a las cuestiones culturales, hay que potenciarla en programaciones de televisión, en fin, tienen que estar más presentes en los discursos políticos, ya que hablábamos, en las iniciativas políticas, tiene que haber más inversión de las instituciones. El tema del mecenazgo, es decir, a lo mejor también es momento de pensar en estrategias que ya se ha hecho por parte en alguna ocasión, ¿no? Es decir, a lo mejor ver modelos de otros países que estimulan la implicación de las empresas en el apoyo cultural. Es decir, al final tenemos, bueno, Francia es un país que tradicionalmente ha tenido un apoyo muy fuerte hacia su cultura, ¿no? Entonces, creo decir que tenemos que buscar modelos que, además de medidas a corto plazo para compensar el impacto, en el mundo del libro, por ejemplo, se habla de que las instituciones
hagan grandes compras de libros para sus bibliotecas públicas, por ejemplo, pero se pueden hacer más cosas, ¿no? Al final, como digo, la cuestión de fondo es que la cultura en España tradicionalmente no ha sido bien tratada, no ha disfrutado de atención, de espacio, y cuando a un sector se le da la espalda, pues al final la ciudadanía acaba por actuar con ese reflejo, ¿no? Entonces yo creo que se impone un debate importante y un apoyo realmente firme a la cultura. Lo de que el que no siembra no recoge es absolutamente cierto, y estamos recogiendo lo que durante muchos años se ha sembrado, y es un desprecio hacia la cultura importante, ¿no? Parece que es un sector que no interesa. Entonces tenemos que reivindicar un poco ese protagonismo. O sea que al final me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque es un problema grande y de fondo, que igual, no sé, ¿crees que a lo mejor muchos van a aprovechar ahora para intentar sacar tajada, entre comillas, de la situación de pandemia para pedir? ¿O realmente es que dónde está la línea? A ver. Porque si es de fondo, realmente la inyección no es suficiente. Realmente hay que hacer acciones bien elaboradas a largo plazo, no un chute instantáneo, y otra vez nos olvidamos todos de incentivar la cultura en colegios, en institutos, de una forma más densa y más profunda. Lo que pasa es que sin un apoyo inmediato no quedará nada para cuando se plantee una medida a largo plazo. Es que el problema está en que tenemos guerras a todos los niveles. ¿De qué me sirve a mí trazar un programa para que dentro de 8 años haya más lectores en España si ya no quedan librerías? Es decir, es que al final lo de sacar tajada cuando se ha perdido todo es poco realista. Es decir, al final el sector cultural tiene sus peculiaridades y es un sector que trabaja en momentos puntuales, es decir, la temporada de teatro de calle, la temporada circense es con el buen tiempo. El mundo del libro, el día del libro es el 23 de abril, las ferias del libro son ahora. Todo esto se ha perdido. Una librería en solo 2 o 3 meses habrá perdido el 40% o el 50% o el 60% de su facturación. Esos son hechos, es decir, entonces realmente las ayudas que se piden desde el tejido cultural están fuera de toda cuestión, porque nadie está engañando ni nadie está ocultando unos números. Es que la pérdida ha sido brutal y encima pues es un perfil que no lo tiene fácil para aguantar durante meses. Entonces, en este caso, de verdad que no hay que tener ese miedo. Yo entiendo, porque además también me dedico a la gestión de dinero público, que el dinero público requiere muchísimo cuidado a la hora de decidir su gasto y de tener mucho cuidado para evitar picarescas, para evitar, evidentemente, hay que ser cautos, pero en este caso yo creo que verdaderamente lo que se pide desde el sector cultural no va enfocado a sacar ahí, a aprovecharse de la situación, porque verdaderamente las pérdidas han sido tan terribles para todo el sector que verdaderamente lo que piden es algo legítimo, ¿no? Otra cosa es cómo articularlo, porque claro, todos los sectores han sufrido daños, pero no todos los sectores tienen la misma capacidad de recuperación. Es que claro, aquí cada sector es diferente, ¿no? Y el de la cultura es especialmente vulnerable. Y eso hay que contemplarlo. Es decir, que al final es el discurso de los de la cultura, ¿no? Verdaderamente aportan muchísimo, generan mucho empleo y desde luego es especialmente vulnerable. Y eso hay que contemplarlo. Bueno, hay quien les llama incluso titiriteros en momentos determinados. Que hemos visto, no a lo mejor a todos, pero se ha llegado a mencionar, etiquetando a unas personas en concreto de la cultura, ¿no? Sí, aquí siempre ha habido tradicionalmente en España ha habido un cierto menosprecio hacia la cultura, ¿no? Y que viven de subvenciones, y son discursos que siendo falsos se han consolidado, ¿no? Cuando tú dices mucho una cosa, al final, entre quien no conoce el sector se acaba consolidando como si fuera una verdad, ¿no? Y entonces eso ha hecho mucho daño. Y es muy triste, ¿no? Hasta el que critica más la cultura luego es el primero que en casa está sin parar de ver series, películas, pirateando. Aquí hay una doble moral, un discurso muy, muy dañino, ¿no? Entonces, al final no, la cultura aporta mucho. En España, en cultura, tenemos contenidos, artistas de muchísimo prestigio y valor, y creo que ya va siendo hora de que reciban el trato que merecen, ¿no? El rango, el respeto y el apoyo que merecen.
Además de estar todos inmersos sobre todo en cómo están evolucionando esas cifras, que como te decía, me parece reseñable que hayamos aumentado los tiempos de lectura porque es que es tal los volúmenes abrumadores de información y desinformación que casi estar 5 minutos sin pensar en el COVID ha sido complicado. Ahora ya no tanto, pero sobre todo en los comienzos era casi un 24 horas sobre 24. ¿En el confinamiento has podido tener tiempo para inspirarte? ¿Te ha dado inspiración o no ofrece al final nada estar en tu casa 24 horas? Es curioso, en estas semanas, claro, yo he hablado con amigos que son compañeros, que son escritores, ¿no? Y cada uno ha vivido la experiencia de maneras distintas, pero es bastante frecuente el comentario de, jo, la situación es tan extraña que no acabo de concentrarme, ¿no? Estoy ahí como disperso, tengo horas, pero no me cunden, ¿no? Algo de eso ha ocurrido. Yo, por otra parte, con mis responsabilidades en el ayuntamiento, pues al final he estado tan pendiente en el día a día de las circunstancias, todas las reacciones que hemos tenido que tomar, ¿no? A nivel local en Zaragoza, que verdaderamente, por mi parte, tampoco he dispuesto de mucho tiempo para escribir. Porque, para quien no lo sepas, estás como director gerente de la empresa Zaragoza Cultural. Sí, claro, esa responsabilidad nos ha llevado a estar tan pendientes del día a día que tampoco he tenido mucho margen para mi faceta de autor, ¿no? Sí que he ido tomando notas, pero es verdad que cuando tenía ya un rato libre, como está todo siendo tan intenso, casi prefería descansar y distraerme que ponerme a esa otra faceta mía, ¿no? Entonces, pero bueno, yo voy tomando notas, tengo ahí algunos proyectos entre manos y cuando esta situación se estabilice y veamos que la cosa vaya cogiendo un poco de ritmo y sobre todo pues hayamos desarrollado ya pues todas esas medidas en las que estamos trabajando ahora para apoyar al sector, pues ya con más tranquilidad ya podré ponerme un poquito más a mis proyectos personales. Sé que en su momento uno de tus libros son 13 los que tienes en total, un poquito más. En torno a 15, por ahí, sí. En 15, sí. En uno, ya de alguna forma, explícame tú, que sé que hay un confinamiento de otra forma y me gustaría, no sé, que lo compartieras con nosotros para abordar el tema. Bueno, yo escribo sobre todo novelas de suspense y entonces pues en cada una de ellas intento pues desarrollar situaciones que generan un conflicto, ¿no? Amenazas. Y una de ellas, Hyde, que publiqué en su momento con Alfaguara, trata un poco de un confinamiento. En este caso, el planteamiento es que una serie de jóvenes estudiantes son enviados a una finca aislada de la que no podrán salir en una semana para someterlos a un experimento, una especie de terapia subliminal, ¿no? Que fomenta la lectura. Claro, es una novela de suspense, obviamente la situación allí pronto, pues con la aparición del primer cadáver se complicará. El tema del aislamiento, del confinamiento, se ha trabajado en el género de la novela negra en más de una ocasión. Tengo ahora, por ejemplo, en la cabeza incluso una de las novelas más emblemáticas de Agatha Christie, 10 negritos, donde juega con una serie de personas que son invitadas a una isla de la que no podrán salir y también ahí empiezan a aparecer cadáveres y demás. Y están totalmente incomunicados. Es verdad que la situación nuestra de la pandemia no es equivalente porque, para empezar, hemos estado confinados pero no incomunicados, que eso lo cambia todo, porque efectivamente, claro, tenemos a nuestra disposición todo tipo de medios, internet, etcétera, y eso nos permite llevar un confinamiento un poco más agradable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí he jugado en esa novela en Hyde con el tema de una serie de personas que tendrán que soportar estar ahí durante unos días, ¿no? Y claro, un encierro implica tener más tiempo para encontrarte contigo mismo y para conocerte más, y a veces, que es con lo que yo he trabajado, también para asomarte a un lado más oscuro, ¿no? Que tienes también, o sea, que claro, al final... De todo modo, no sé si es un tópico, te preguntaba antes por la inspiración dentro de casa, pero el tópico es que los escritores os inspiráis fuera, viajando. No sé qué puede aportar, qué aporta más eso, lógicamente, ¿no? La calle, el exterior. Sí, claro, aquí ya depende de cada uno. Si el autor se enfrenta a una obra más intimista sobre reflexiones, sentimientos, sobre recuerdos, pues a lo mejor sin salir de casa puedes perfectamente trabajar, ¿no? Pero es verdad que la realidad
ahí fuera es la mejor cantera para las historias, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de hecho, estar comunicados permite que sin salir de casa, en el fondo, te puedas asomar mucho a la realidad, ¿eh? Es decir, porque Internet te abre todo el mundo. No es lo mismo que estar ahí fuera viviéndolo tú, ¿no? Sintiendo el sol, hablando con la gente, pero bueno, al final, como digo, ha sido confinamiento, pero no aislamiento. En el fondo, desde nuestras casas, no hemos estado al margen del mundo. Es decir, que y eso nos permite, bueno, pues seguir conociendo la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, el escritor es verdad que es una persona que tiene que vivir el día a día atenta, tiene que ser alguien observador, y para el observador, desde nuestra atalaya, en plan la ventana indiscreta, se pueden ver muchas cosas. Ese Hitchcock. Y cuando traspasas esa ventana, cuando todo esto termine, esperemos que sea pronto, bueno, o pronto cuando tenga que ser, para que no vuelva a producirse de nuevo una situación como esta tan desagradable. ¿Qué proyectos tienes a la vuelta? Bueno, lo primero de a la vuelta, como ya he comentado antes, por mi cargo en el ayuntamiento, mi primer objetivo es ayudar a que ese retorno permita que el tejido cultural en todo, pueda sobrevivir y pueda empezar a trabajar pronto. Eso es la prioridad más absoluta, porque verdaderamente el daño generado por el coronavirus ha sido brutal. O sea, lo primero es ayudar a eso, a reactivar la actividad cultural en la ciudad de Zaragoza. Eso es la prioridad número uno. Y a nivel ya más personal, y cuando las circunstancias lo permitan, pues evidentemente, bueno, pues tengo un lanzamiento de una novela infantil que se ha interrumpido por la pandemia, pues saldrá publicada, y sí que de cara al verano me gustaría retomar un proyecto de escritura que tengo también aparcado porque evidentemente ahora las prioridades son otras, ¿no? O sea que sí, proyectos en la cabeza de nuevas novelas tengo. Y esperemos entonces verte en Madrid, en esa feria del libro, bueno, y en Zaragoza también, presentando y por fin pudiendo tener ese contacto que al final forma parte de esa liturgia, ¿no? De ese rol escritor-lector. Sí, absolutamente. Lo cierto es que, claro, nos han afectado a las fechas muy graves. Acabamos de pasar un 23 de abril, Día del Libro virtual. Vamos a hacer un segundo Día del Libro donde habrá ocasión de que nos encontremos con editores, con libreros y con nuestros autores para dedicatorias. Y también la Feria del Libro que se desplaza para el otoño, ¿no? O sea que, bueno, la pandemia ha interrumpido cosas, pero vamos a luchar para poder recuperarlas. Fenomenal. Y ya antes de terminar, quiero que me hagas una recomendación, David, porque justo has hablado de Los 10 Negritos. No está, tú sabes perfectamente que no tenemos nada preparada esta charla y casualmente te iba a pedir que me dijeras qué me recomiendas leer a partir de ahora que me acabo de terminar esta novela de Agatha Christie también. Muy En bien. este caso es el caso de los anónimos. Yo soy de tu público, que por cierto, del público en confinamiento un 20% estamos leyendo novela negra, es lo más leído de todos los géneros. Así que es una buena noticia para ti también. No sé, después de esto, ¿qué podría ser una lectura encaminada que también me pudiera gustar tanto como esta? Bueno, Igual de otro escritor, por cambiar un poco. sí, en novela negra, pues por ejemplo, te puedo recomendar, en cuanto a autores actuales, pues por ejemplo, el autor francés Pierre Lemaitre, Irene, y tiene una serie de novelas, es un autor de novela negra donde tienes investigación y tienes también crímenes terribles. Es una novela negra dura. Agatha Christie es demasiado inglesa. Realmente hay muy poco componente de sangre y de crímenes atroces, ¿no? Pierre Lemaitre es más duro, ¿no? Y bueno, si quieres algo ambientado en nuestra Zaragoza, María Frisa tiene Cuídate de mí, que también es novela negra y además vas a reconocer escenarios, ¿no? Porque es de nuestra ciudad, o sea que sería, ya sabes que pues Juan Bolea también escribe novela negra, también con investigación, o sea que tenemos autores de nuestra tierra. Y luego tenemos, por supuesto, ya pues, autores de fuera, como digo, por ejemplo, Pierre Lemaitre es un autor también que inquietante a la hora de abordar la novela negra, por ejemplo. Pues sí, tomado nota, aquí me lo he dejado todo apuntado para ponerme a leer, porque desde luego si no son 5 horas, 1 o 2 al día caen de lectura y la verdad que hace muy bien porque te hace transportarte. Es que con la imaginación, eso es una maravilla. O sea, unas líneas y tu imaginación, ya está.
Sí, eso es lo bueno, que al no tener una imagen de soporte, estás obligado a recrear tú todo lo que lees. Y claro, el poder de la imaginación es infinitamente mayor que cualquier producto ya preparado de cine, por muchos efectos especiales que tenga. Nunca, nada, ningún formato podrá competir con la imaginación. Por eso la experiencia de lectura es única, no se puede sustituir. Ver una película que es una adaptación de un libro es que no es lo mismo. No se trata de competir, tiene que haber tiempo para todo, para ir al cine, para leer, pero insisto, la experiencia de lectura no tiene sustituto, es muy especial. Muchas gracias, David. Muy bien, un placer, mucho ánimo. Gracias.